Nueva Argentina, análisis político desde nuestro interés nacional. Antes de empezar, suscríbete a este canal si no lo hiciste, si sos nuevo, activa la campanita para seguirnos con las notificaciones y también en las redes sociales que van apareciendo en pantalla. Hoy tenemos un muy buen podcast con un gran invitado que es Pablo Muñoz Iturrieta, que es doctor en Filosofía Política y Legal, máster en Psicología Filosófica, entre otros bachilleratos como Filosofía, Teología y Humanidades. Es autor de los libros, por ejemplo, Atrapado en el cuerpo equivocado, La ideología de género frente a la ciencia y la filosofía, y otros como El significado de la libertad religiosa en la esfera pública, entre otros que están en preparación. Muchas gracias por venir, Pablo. La verdad es muy grato contar con tu presencia porque tenés un enfoque aparte geopolítico y filosófico que es realmente muy rico. Buenas tardes, muchas gracias también por la invitación. Para mí es un gusto enorme estar compartiendo estos minutos con todos ustedes. Me alegro. Pueden seguirlo también en sus redes, por ejemplo, su página web, pablomunoziturrieta.com, también en su canal, que se llama de la misma manera, donde pueden ver sus entrevistas y cursos sobre geopolítica y otras cuestiones. Y obviamente su canal de Telegram, también escribiendo su nombre, pueden acceder a información minuto a minuto. Vamos a empezar, Pablo. Hablemos de geopolítica, filosofía y también un poco de relaciones de poder, ¿no? Que es lo que hizo Grande Occidente, en una palabra. ¿De construcción o destrucción identitaria? Digamos, la deconstrucción se define que es un término heideggeriano, ¿no? En cierto punto y popularizado por este filósofo Derrida. Pareciera mal entendido con aquella concepción de Heidegger de construir la historia de la filosofía para hallar el ser. Digamos, esta manera de reinterpretar nuestros valores acorde a los tiempos, que es también un poco la versión nietzscheana de la historia. En cambio, esta deconstrucción hoy planteada desde el progresismo globalista, el liberalismo de izquierda también, parece más cercano a un revanchismo de tipo marxista, ¿no es cierto? Que es como que siempre interpreta y tergiversa su conveniencia para cobrarse venganza contra todo lo que es patria, familia y valores nacionales. Digamos, Pablo, ¿qué opinión te refiere esta deconstrucción o destrucción progresista? Mira, has hecho una pregunta muy profunda y bastante interesante por una cuestión, a ver, para todos los seguidores que entiendan también, todos los que están escuchando. Generalmente cuando se habla de deconstrucción, se entiende como una postura filosófica o pseudo-filosófica, como me gusta llamarla a mí, del posmodernismo, representado por Derrida, por Foucault y demás, todo lo que es la filosofía del género, del feminismo radical y demás. Pero es interesante que nombras a Heidegger, porque de hecho es así, es así como lo plantea, entendido en el sentido que en el proceso histórico del desarrollo de la filosofía, Heidegger tiene por así decir, se da cuenta de algo que es central en la filosofía, un problema central en la filosofía occidental y es el olvido del ser. Es algo que tiene mucha razón él. Y es lo que él denuncia. Él habla de construir la filosofía en el sentido no de destruirla y comencemos de cero, sino de vayamos al principio, vayamos a Parménides, vayamos a los primeros filósofos que se preguntaron de la pregunta filosófica por excelencia. ¿Qué es y por qué lo que es existe? ¿No? La cuestión del ser. Ahora, hay muchos estudiosos, pensadores del siglo XX que valorizaron ese intento de Heidegger por recuperar la filosofía, especialmente la búsqueda del ser. Pero hay uno de ellos que es muy interesante y al cual yo tuve la oportunidad de estudiarlo mucho, especialmente cuando hice el máster en filosofía en los Estados Unidos, que se llama Cornelio Fabro. Cornelio Fabro fue un filósofo italiano de la corriente más bien aristotélico-tomista, pero tiene una profundidad única, porque es un hombre que estudió a todos los filósofos modernos y contemporáneos con, yo creo, al menos desde mi punto de vista, una profundidad única al momento del análisis filosófico, y él valoriza esta búsqueda de Heidegger por el comienzo de la filosofía del ser. Pero una de las cuestiones que menciona Cornelio Fabro es que si bien la crítica de Heidegger es verdadera, lamentablemente le faltó estudiar un filósofo por excelencia que es impresionante, tiene las mismas cuestiones, los mismos cuestionamientos, las mismas críticas a la filosofía que fue Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. Y es interesante, yo me tomé el tiempo en la universidad, un artículo que escribí que está en inglés, espero publicarlo pronto en español, simplemente comparando citas de Santo Tomás de Aquino
especialmente de la Suma, pero de otros tratados filosóficos y de Heidegger. Es impresionante la coincidencia, el ser que ilumina la realidad. Es decir, lo voy a decir de una manera simple. Nosotros abrimos los ojos y si en ese cuarto, en esa habitación, en ese lugar no hay luz, no podés ver nada, por más que las cosas estén ahí afuera. Entonces Santo Tomás de Aquino lo explica de la misma manera. El ser es como lo que ilumina las cosas y es el ser lo que capacita el hecho de que nosotros podamos percibir la realidad y podamos conocerla. De hecho, mi tesis en el máster fue acerca de la percepción de la realidad. Nosotros podemos conocer y ver las cosas a través de ese ser que ilumina todo. Heidegger usa la misma expresión, él habla del ser que ilumina. Pero él decía, tenemos que ir de vuelta a los comienzos, tenemos que, por así decir, deconstruir todo, llegar a ese momento donde está la nada absoluta. Eso lo dice en un librito que él tiene muy interesante que se llama ¿Qué es la metafísica? Y él dice, una vez que lleguemos a la nada, a la oscuridad total, ahí vamos a ver el renacer, el aparecer del ser. Él habla mucho del aparecer. Y ese va a ser el primer acto metafísico por excelencia. Ahora, obviamente que muy influenciados por la filosofía heideggeriana, que en su momento él es de Alemania, pero tiene una influencia inmensa en lo que se llama la filosofía continental en Europa. Y los europeos son muy de eso, ¿no? Los europeos generalmente cuando surge una nueva corriente filosófica, o pasa mucho en la filosofía, que no pasa mucho en la tecnología. En la tecnología, por ejemplo, a ver, para que también se entienda claramente, salió un celular, ponele, en el año 2000, que te permitía mandar textos. Y la gente contentísima, todo el mundo ahora se puede mandar texto cuando salieron los primeros SMS y demás. Pero después a los 4 años vino el iPhone que rompió absolutamente todos los parámetros porque vino una pantalla digital, inteligente que la podías tocar, venían las aplicaciones, se acabó absolutamente todo. A nadie ya le importó ese otro celular. Y entonces es interesante cómo en la tecnología no se construye, por así decirlo, no se avanza con la tecnología tratando de incorporar lo del pasado. Se incorpora en cuanto que es un escalón, pero después ya no sirve más, se acabó. Y eso lo vemos con los secarropas, lo vemos con los lavarropas, lo vemos con lo que te imagines en cuanto a avances tecnológicos. En la filosofía es interesante cómo a veces el filósofo siente esa obligación de tratar de pertenecer, ese sentido de pertenencia, tratando de construir a partir de lo que hizo el otro, lo cual puede ser un error gigantesco, que es lo que dice Heidegger, ¿no? Y ese error es interesante cómo lo cometieron muchos seguidores o pensadores que leían y estudiaban a Heidegger. Cometieron el error que Heidegger denunciaba. En el caso de Derrida, de Foucault y demás, el tema de la deconstrucción. Todo esto es una construcción social y por lo tanto tenemos que deconstruir lo que en realidad, eso de construir es una palabra linda, es un destruir. Tenemos que destruir todo y comenzar de vuelta creando identidades, creando nuevas nociones, negando la noción de persona humana y ahí se reemplaza eso en la filosofía feminista, en la filosofía del género, por esa noción de identidad de género, porque ya no hay una personalidad, eso se deconstruyó, hay que reemplazarlo por algo. Y ahora bien, el error más grande desde el punto de vista metodológico y lógico en todo este avance filosófico del posmodernismo es que, a ver, vamos a destruir la noción de hombre y mujer porque es una construcción social y lo vamos a reemplazar por otro. Y ese es el gran error, porque aquello que pones en su lugar, de entrada ya es una construcción social también. O sea, es una filosofía que denuncia un supuesto error, pero lo reemplaza con un error ya de entrada, metodológico, ¿se entiende? O sea, para mí es una incoherencia lógica gigantesca la que se encuentra dentro de la teoría del género y dentro del posmodernismo en general. Porque obviamente que, claro, se trata de reinterpretar, como vos decías, los valores, se trata de acomodarse también, y más que nada para mí, al menos en mi opinión personal, el posmodernismo, muchas de las cosas que tratan de hacer ellos, tiene que ver mucho con la moralidad. La moralidad, es decir, trata de imponer una moral relativa, pero una moral relativa que también tiene un componente bastante totalitario y dogmático. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi moral, mi opinión, mi modo de ver las cosas y cada uno de ustedes dos tiene el suyo, el progresista de hoy, el posmodernista de hoy, te va a aceptar tu opinión y tu punto de vista en tanto y cuanto se acomode a mi punto de vista. Por lo tanto, en realidad, claro, por lo tanto es un relativismo ficticio. Porque en definitiva termina, como decimos, claro, una tiranía de valores, termina siendo un dogmatismo absoluto. Y entonces, lo otro que es interesante también, el posmodernismo, es un pensamiento que surge como un intento de tratar de decir, a ver, no impongan
esa visión totalitaria de la realidad. Es interesante cómo el posmodernismo, de hecho, surge como una crítica contra el marxismo. ¿Sí? Eso es interesante. Pero es interesante cómo el posmodernismo, al criticar el marxismo, se termina convirtiendo en marxista. Es decir, los marxistas fueron más inteligentes que los mismos posmodernistas porque supieron cambiarle las escalas de valores y los paradigmas de entender la realidad, y esa supuesta lucha de clases que planteaba Marx ahora se transforma por la obra de la Escuela de Frankfurt, especialmente se transforma en una lucha de razas, lucha de sexos, lucha de géneros, el heteropatriarcado que le impone una visión específica a la mujer y a las sexualidades diversas, ¿no es cierto?, a todos los que disienten sexualmente, según esta teoría. Y el posmodernismo entonces adopta toda esta corriente, es influenciado tremendamente también por la Escuela de Frankfurt, que no es una escuela propiamente modernista, es una escuela marxista, pero que a veces coinciden tanto en esta tiranía de valores que muchas veces la gente confunde, y con razón, o sea, es muy difícil a veces distinguir qué es posmodernismo, qué es Escuela de Frankfurt, porque confluyen tremendamente, especialmente a partir del año 68, las revoluciones estudiantiles en Francia y demás, ¿no? Así que, al menos eso es lo que, tratando de responder a tu pregunta, lo que quiero decir, que en definitiva lo que estamos viendo hoy en día es un proceso por reemplazar la civilización occidental, especialmente la visión judeo-cristiana de la realidad, de la vida, de los valores, por todo un armatoste nuevo, una nueva construcción social, que es lo que nosotros llamamos hoy en día, o ellos también lo llaman orgullosos, el progresismo. Es la gran ideología del progresismo, la herejía del progresismo, como uno la quiera llamar, ¿no? Que promete un progreso, y por eso el gran insulto del progresista es el retrógrado, ¿no? Volvé a la Edad Media donde saliste, siendo que en definitiva, este es otro tema interesante para profundizar después, pero los argumentos que usa el progresismo son argumentos que ya se debatían en la Edad Media y fueron filosófica y lógicamente, claro, fueron aplastados. De hecho, los mismos marxistas proponen argumentos que ya fueron propuestos por los sofistas en la época de Platón y Aristóteles y que fueron destruidos. Yo a muchos les digo, a ver, ustedes quieren destruir el marxismo por parte de la filosofía, vayan a estudiar a Aristóteles, lean la política de Aristóteles, porque van a ver cuestiones ahí que son realmente, es impresionante cómo los grandes pensadores de la civilización occidental te lo supieron detectar, esos posibles problemas que son los que están surgiendo hoy en día con el progresismo. Exactamente, Pablo. Es justamente eso es gran parte de la herencia occidental que hemos olvidado y que tenemos que recuperar para avanzar, para tener una noción no de pasado solamente, sino también integrarla hacia el futuro. Y bueno, de eso vamos a estar hablando en los siguientes podcasts que vamos a tener, así que de por sí te agradecemos mucho por estar en este. Ha sido un gran placer y así que te esperamos para los próximos. Un gusto enorme y muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos la próxima.